Soy Crazy Jule y vamos a hablar de Magnus el Rojo. Sí, el primarca en llamas, como le digo yo, porque bueno, tuve una visión de básicamente el Imperium en llamas. Pero, ¿quién es Magnus? Magnus es el primarca de los 1000 hijos. Es un primarca actualmente, el primarca traidor y el primarca más poderosamente psíquico de todos. Y los 1000 hijos son un capítulo de Space Marine extremadamente psíquicos. ¿Pero por qué Magnus el Rojo se llama Magnus el Rojo? Bueno, porque es rojo. Literalmente, su piel es como un tomate humano escarlatoide. Así que nunca sabes cuándo se ruboriza. Pero la verdad es que la historia de Magnus es bastante trágica porque su caída al caos no fue típicamente la caída al caos, sino que fue una manipulación y más bien no le quedaron opciones más que irse al caos. Ahora, el primarca era conocido por su dominio de la psiquis y la búsqueda incansable del conocimiento arcano, pero sus ansias de poder y sus creencias en la magia se convirtieron en la perdición de Magnus, porque Magnus desafió las advertencias del emperador sobre el uso de la brujería, y como resultado toda su legión se vio consumida por muchos inconvenientes. El tema es que mientras la Gran Cruzada avanzaba, Magnus se vio afligido por visiones perturbadoras de un futuro oscuro, una profecía conocida como el Imperio en Llamas. Y de ahí viene el título de este video. Lo atormentaba esta profecía y lo impulsaba a tomar medidas desesperadas en pos de evitar al Imperium caer. Sin embargo, una de estas medidas fue, bueno, algo que provocó básicamente la mitad de los conflictos en Terra durante la herejía de Horus. Creyendo que estaba actuando para proteger el Imperium, Magnus cometió un acto impensable. Utilizó sus poderes psíquicos, o más bien su brujería, porque es una versión de la psiquis que no se considera típicamente poderes psíquicos, pero bueno, la usó para llegar hasta el emperador y decirle básicamente: Horus te está traicionando. Pero para hacer eso tuvo que romper las barreras del palacio del emperador en Terra, y estas acciones fueron interpretadas por supuesto como un acto de falta de lealtad o un ataque literal sobre el mismo emperador. Ahora, el inconveniente es que él estaba intentando avisar y advertir por las profecías que tenía, lo cual eran ciertas. Sin embargo, cuando hizo esto y rompió estas barreras, el proyecto que estaba haciendo el emperador, que era el proyecto de la telaraña, que estaba relacionado al trono dorado, se corrompió. Básicamente rompió barreras de protección cuando Magnus hizo esto, y los demonios comenzaron a adentrarse en la telaraña y a través de la telaraña entrar en el centro de Terra, lo cual, como pueden imaginarse, no es para nada bueno. Magnus fue quien creó la guerra en la telaraña, que básicamente fue el conflicto que durante la herejía de Horus tuvieron que enfrentar los custodes y las hermanas del silencio en el centro de Terra para evitar que los demonios invadiesen Terra desde dentro. Ahora, el tema es que cuando sucedió esto, el emperador mandó a traerlo de las pestañas y decirle: vení para acá. ¿Y a quién mandó a hacer esto? Ni más ni menos que a los lobos espaciales y a Leman Russ. Los envió a Próspero, que Próspero es el planeta de los 1000 hijos donde estaba Magnus, y le dijo a Leman Russ: tráemelo de las pestañas a Magnus, que quiero darle un soplamoco astral. Y la cuestión es que Leman Russ fue a enfrentar a Magnus el Rojo, y básicamente era una especie de enfrentamiento lo que tenían, porque ya estaba bastante dividida la cosa por el tema de la herejía de Horus, y Magnus en sí había visto ya de por sí el Imperio en llamas, así que tenía que evitar que sucediese esto, y él no era malo, no podía ser considerado malo. Él tenía que llegar al emperador y darle las noticias. Sin embargo, para este momento ya lo consideraban como un ser maligno o un ser corrupto, dadas todas las dudas que se habían generado alrededor de la herejía de Horus. Entonces, en medio de todo este caos y destrucción en general de la galaxia, se libró una batalla épica entre los 1000 hijos y los lobos espaciales, y entre ambos primarcas, Magnus el Rojo y Leman Russ. Ahora, la realidad es la siguiente: Magnus podría destrozar a Leman Russ cualquier día. No sé a quién se le ocurriría
que Lehman Russ puede llegar a ganarle a Magnus, que básicamente ve el futuro y predice absolutamente todo. Sin embargo, los lobos espaciales le ganaron a los Mil Hijos y Lehman Russ le ganó a Magnus el Rojo. Magnus canalizó su poder psíquico en un último y desesperado intento por proteger a su legión y demostrar su valía al emperador y toda la pelota. Sin embargo, fue derrotado. Pero, o sea, fue derrotado por la ferocidad y brutalidad de los lobos espaciales, lo cual es cierto, los lobos espaciales son extremadamente aptos, pero convengamos que Magnus el Rojo es probablemente la única persona que podría llegar a sentarse en el trono dorado. Es extremadamente apto, fuerte y poderoso a términos de poderes psíquicos. Y se utiliza todos los poderes psíquicos, incluso los que están prohibidos. No hay prácticamente nadie que pueda matarlo. Es tier S, Magnus el Rojo. Ahora, aunque Magnus fue derrotado y fue herido y tuvo que escaparse junto a los Mil Hijos y terminó, yéndose al caos, lo que no se menciona es que había alguien más ahí, además de los lobos espaciales y además de Lehman Russ. Se encontraba Constantin Baldor y los Custodes. Fueron enviados Constantin Baldor y Custodes a ayudar a los lobos espaciales. Un detalle que por alguna razón no se suele mencionar. No es que los Mil Hijos y Magnus se enfrentaron simplemente a los lobos espaciales. Había adeptos, Custodes, y estaba el individuo probablemente más fuerte de toda Terra y que actualmente debe ser uno de los héroes más poderosos que jamás hayan existido, que es Constantin Baldor, el líder, el primer líder de los Custodes. Así que, al fin de cuentas se derrotó a Magnus el Rojo y se destruyó Próspero, se dejaron cicatrices, tanto en el Primarca como en Próspero y en toda su legión, y los Mil Hijos quedaron dispersos, destrozados, sumidos en la desesperación y la amargura. El destino de Magnus se vio sellado y su caída en desgracia se convirtió en un recordatorio trágico de los peligros de la ambición desmedida y la desobediencia al emperador, a pesar de que todos sabemos de que particularmente Magnus no es que haya sido desobediente o no haya tenido malas intenciones. Por eso Magnus el Rojo es uno de los primarcas más queridos, uno de los primarcas más respetados y que todo el mundo considera como alguien extremadamente fuerte. Y la visión de Magnus sobre Terra en llamas, o el Imperium en llamas, no se terminó de concretar, pero estuvo bastante cerca. Convengamos que el emperador terminó en silla de ruedas y básicamente muchos de los capítulos de Space Marine quedaron totalmente destruidos y muchos mundos quedaron en llamas, así que, evidentemente el Imperium quedó en llamas hasta cierto punto, pero a pesar de eso sobrevivió. Y este primarca que lo vio todo no pudo hacer nada para detenerlo y actualmente es un príncipe demonio primarca que responde a Tzeentch, o Tzeentch como lo dicen muchos, pero la correcta pronunciación es Tzeentch. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre Magnus el Rojo. ¿Piensan que en verdad es malo y corrupto? ¿Piensan que en verdad es bueno? ¿Piensan que fue injusto lo que les pasó? Y sobre todo quiero saber cuántos fans de Magnus el Rojo tenemos en la comunidad. Déjenme abajo dicho si son fan de Magnus el Rojo o no. Damas y caballeros, voy a pasar a dejarles aquí a la izquierda la lista de reproducción del Lord de Warhammer 40.000. A la derecha, otra razón por la cual el Imperium puede llegar a caer, que son los Primaris. Y de momento paso a retirarme. Hardarkhan Gor. Y nos veremos la próxima.